Mi nombre es Alejo Calderón López, soy parte del grupo 3. Nosotros teníamos para dar la responsabilidad civil del transporte de personas. Por mi parte, a mí me toca la evolución histórica y las disposiciones generales de lo que es esta responsabilidad civil. Vamos a tener que, dentro de la evolución histórica, tenemos que buscar la primera estructura jurídica que nos haya hablado del transporte de personas. Buscándola, a lo que se llega es al Código de Comercio. Hay que tener en cuenta que el Código de Comercio se realizó a finales del 1800. ¿Qué quiere decir? Que fuimos utilizando, gracias a la doctrina, la jurisprudencia y demás leyes, una base de código que era sumamente longeva. En este sentido tenemos que el Código de Comercio en sí, en su momento, al transporte de personas lo veía como una relación, como bien se dice, comercial. Era un contrato entre las partes en donde era más importante el contrato en sí y la relación jurídica comercial que la persona, diferente a lo que hoy en día se ve. Entonces, eso es importante remarcarlo. Veamos que en el Código de Comercio en sí había un solo artículo que hablaba de las personas y hablaba del equipaje de las personas. Y luego había otro artículo que lo que decía es que se aplicaban disposiciones relativas al transporte de personas a todo lo ateniente a los trenes. Entonces, en este sentido, por aplicación analógica a todas el transporte terrestre también se le terminaba aplicando con respecto al transporte de personas. Entonces, eso es el principio básico de donde nosotros partimos. Luego, contractualmente, se fue rellenando con muchas disposiciones legales que fueron saliendo. Tengamos en cuenta que, al ser de fines de 1800, el código en sí, lo ateniente a los trenes, era para contrarrestar, entre comillas, o poner un marco jurídico para algo que no sea, por ejemplo, aquellos transportes de tracción a sangre, que por ese momento se seguían utilizando. Tengamos en cuenta que del 1800 pasamos al 1920, en donde se comienzan a utilizar o empiezan a salir los autos, ¿no? Se empieza a darle importancia a ello sin pensar en que la cantidad de caminos, la cantidad de pavimentos y demás iban a llegar a absolutamente todos los lugares. Como siempre lo vemos, el derecho va detrás de la sociedad va realizando actos y el derecho va detrás legislando y no al revés. Entonces vemos que en el 60 también se da el auge de lo que son los medios de transporte por la cantidad de caminos que había. Entonces se empiezan a dar legislaciones. Por ejemplo, el decreto ley del 57, que es la ley orgánica del transporte, justamente a lo que iba es al transporte de personas. Entonces, poco a poco, aparte de tener el código, se empezaron a utilizar, por ejemplo, ese decreto ley, que también fue importante y le fue dando un marco jurídico a lo que estábamos utilizando nosotros, que era con mucha jurisprudencia, con mucha doctrina, se iba enmarcando esa cuestión. Vamos a ver que a mediado o llegando a los 89-90 se empieza a legislar esta materia seriamente. Vamos a tener ápice y culmina esto con la reforma constitucional del 94, que lo que hace es, por un lado, hacer que esos servicios públicos pudieran ser privados, o sea, que se reglamenten y se estructuren dentro de la defensa de la competencia y demás. O sea, ya no es tanto a la voluntad de las partes, sino sometido más a una estructura jurídica. Y a su vez, el artículo 42 de la Constitución Nacional, insertado en la reforma, habla del derecho del consumidor y usuario. Y de ahí comienza su aplicación. Sumamente importante, es un cambio, es un quiebre en lo que es el transporte de las personas, utilizar el derecho del consumidor y usuario. Recordemos que el derecho del consumidor y usuario lo que hace es primar por sobre absolutamente todo la integridad física de los transportados. Entonces, o de aquellos consumidores. Entonces, lo que hace es dejar de verlo como un contrato nada más y empieza a verlo de otra manera. Tenemos que en el 2015... el Código Civil y Comercial de la Nación.
lo que hace es integra el Código Comercial, integra el Código Civil y hace el Código Comercial y Civil que estamos utilizando hoy en día. Tiene algunos institutos que siguen inherentes porque sigue siendo un contrato, el contrato de transporte, pero lo que hace es llevarlo a otro nivel porque termina agarrando toda la jurisprudencia, toda la doctrina que se dictó, todas las leyes y termina enmarcando la responsabilidad civil de transporte de personas de una manera mucho más interesante, ya que se deja de ver como un contrato y se empieza a ver que hay un consumidor detrás de ese transporte, que hay alguien que tiene que ser responsable por esa integridad, quién debe ser responsable por la misma. Esas son todas cuestiones que van a estar legisladas en el Código Civil y Comercial y vamos a tener diferentes leyes que luego mis compañeros van a ir desglosando también, que son importantes para ello, pero las disposiciones generales las tiene el Código Civil y Comercial, ya que es el que enmarca en sí todo lo que tiene que ver con el transporte de personas. En este sentido vamos a tener que el primer artículo lo que dice es el concepto que dice una persona que es denominada transportista, porteador y demás, se obliga a llevar de un punto a otro a otra persona denominada transportado, pasajero, de un punto a otro a cambio de un canon. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da tres elementos que los recolecta de la jurisprudencia de la doctrina y son tres elementos que tienen que estar sí o sí y la onerosidad es sumamente importante. Veamos que luego el segundo artículo lo que nos dice es se van a aplicar estas disposiciones excepto aquellas que tengan leyes que sean dedicadas a ello. Esto es una cuestión de fuentes, ¿no? Ley complementaria, ley suplementaria o ley que realmente sea exacta para eso. Obviamente las disposiciones generales van a ser aplicadas subsidiariamente, pero lo primero que se va a utilizar van a ser esas leyes, ¿no? Eso es lo que nos dice y luego nos va a decir que mientras falte el precio, mientras falte que esa persona que va a viajar pague, no se va a considerar que hay un contrato de transporte de personas y por ende no se van a aplicar todas las cuestiones que tengan. Porque es un elemento esencial. ¿Qué es lo que está sacando? Está sacando a un amigo que lleva a otro amigo hasta la casa. Eso es lo que está sacando de la aplicación. Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque si aunque sea gratuito, esa persona habitualmente cobra esos viajes, y de hecho se lo debería haber cobrado, además, cuestiones de jurisprudencia que se deben ver, de igual manera entrar acá lo que hace es tratar de que no haya una laguna en el derecho, sin entrar en el tema lagunas del derecho, lo que hace es tratar de complementar y tomar absolutamente todos los campos. Entonces, tenemos esos puntos que van a ser sumamente importantes. Luego vamos a tener la oferta al público. La oferta al público es muy importante con respecto también al transporte de cosas, pero en específico con respecto al transporte de personas. La oferta al público va a ser importante para poner un límite a la autonomía de la voluntad. Con respecto a esto, teniendo en cuenta el bien colectivo, lo que se hace es ponerle un límite y decir que aquellas cuestiones que se puedan debatir, pedir del transportista, del transportado, van a tener una reglamentación. Esa reglamentación lo que hace es, como bien dije, ponerle un límite a esa cuestión de adhesión y comenzar a insertarlo en el derecho del consumidor y usuario. Hay cierta base que tiene que tener el consumidor de la cual no se puede mover. Luego vamos a ver que también hay artículos que nombran los plazos, ¿no? Que tiene un plazo que termina siendo doctrinariamente una cuestión también esencial, que en caso de que haya retraso, dice el artículo siguiente, se verán las responsabilidades cuando mis compañeros luego deslinden sus videos, se verán las responsabilidades. Luego va a hacer una aclaración sumamente, pero importantísima con respecto a la responsabilidad que tiene el transportista. Y en este sentido lo que hace es derivarlo directamente al artículo de responsabilidad, pero ¿cuál? A la teoría del riesgo creado directamente. Aquella en la cual no me voy a detener porque ya otro compañero lo va a dar, pero aquella en la cual
si una persona de la sociedad, un integrante de la sociedad, inmerse en la sociedad una cuestión que puede ser peligrosa, y esa cuestión, o esa cosa y demás, causa un daño, va a tener que pagarlo, si se sirve de ella, si la utiliza, etc. Eso es una cuestión que se va a ver más adelante. Y luego, también muy importante, se van a estar, que también las van a mencionar, las responsabilidades sucesivas. Esto es todo lo que está en las disposiciones generales. Las responsabilidades sucesivas se refiere a cuando hay una sucesión en los transportistas, que en caso de que estén bien delimitados y sean diferentes contratos, van a responder cada uno en la responsabilidad hasta donde ellos hayan realizado. Otro es el caso si no se pudiera dictaminar, si fuera del mismo contrato, si no se pudiera dictaminar cuál de los dos llegó hasta qué punto y demás, van a ser solidariamente responsables por los daños ocasionados los transportistas. Entonces, en este contexto vamos a tener que nos da la definición, las excepciones, la onerosidad, los plazos y las responsabilidades. Son las cuestiones más importantes que tiene las disposiciones generales del Código Civil y Comercial con respecto al contrato de transporte de personas, con respecto a su responsabilidad civil, porque sabemos que todo se va a concatenar con absolutamente todo. Eso es todo. Espero se encuentre bien. Continúa mi compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Ávalo, soy integrante del grupo número 3 del tercer seminario de Derecho y Daños Profundizados, dictado por la doctora Celeste Colombo en la Universidad Nacional de José C. Paz. A continuación vamos a presentar con mi grupo el tema de responsabilidad de transporte. Para esto yo me voy a remitir al concepto de transporte establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que existe transporte cuando una de las partes denominada transportista o porteador se obliga a llevar de un lugar a otro a personas o cosas denominadas pasajeros o cargador, a cambio de un precio o flete. De este concepto podemos ver que la relación contractual que nace es de carácter oneroso, es decir, que quedan excluidos todo lo que es transporte gratuito. Amén de esto, nacen las responsabilidades de las partes. Por un lado, el transportista debe dar un trato digno durante todo el proceso de transporte del pasajero, ya que este último es un consumidor. En tanto que hablamos de transporte, estamos hablando de transporte de carácter terrestre, es decir, que quedan excluidos los demás tipos de transporte que se rigen por otro tipo de leyes especiales como el Código Aeronáutico. El concepto de transporte también nos refiere a que una de las partes es un consumidor. Es un tema que ya desarrolló mi compañero previamente. Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que el transporte o el contrato de transporte abarca todo lo que es las partes del transporte, es decir, el ascenso, el viaje en sí y el descenso del transporte. Digamos, para que este deber de seguridad del transportista que mencioné hace un rato se deba dar, el pasajero tiene que cumplimentar determinadas obligaciones. Según el artículo 1283, es deber del pasajero cumplir con todas las indicaciones, reglamentaciones que dé el transportista. Y el artículo 1290 establece las diferentes obligaciones que tiene el pasajero. Una de ellas es el deber de pagar lo pactado, digamos, independientemente de cómo lo haga, si lo hace en efectivo, lo hace con tarjeta de crédito,
digamos, el hecho es que abone para que precisamente esta relación contractual sea de carácter oneroso. Independientemente si paga o no, esto no es motivo para liberar de responsabilidad al transportista, ya que el transportista asiente tácitamente el transporte del pasajero si éste se encuentra arriba del transporte mismo. En segundo lugar, vamos a tener como obligación del pasajero el deber de presentarse en tiempo y forma, es decir, que debe estar cumplir con el horario y el lugar determinado o acordado o convenido con el transportista. En los transportes de larga distancia, de micros, por lo general se da que hay una leve tolerancia por parte de la empresa que va a realizar el transporte. Se lo suele esperar unos minutos al pasajero, pero no siempre es así, digamos. En sí, por lo general, lo que se le solicita al pasajero es que se presente con una antelación, porque la empresa cuenta con itinerario que debe cumplir. El pasajero también debe respetar y cumplir con la indicación administrativa. Es decir, por ejemplo, para sacar el pasaje debe presentar su DNI y de esta manera acredita su identidad. También debe acatar, como dijimos anteriormente, las indicaciones, las reglamentaciones y ordenanzas del transporte para que éste pueda cumplimentar con su deber de seguridad. El transportista precisamente pueda garantizarle una seguridad al pasajero. Es más, la jurisprudencia ha determinado que el transportista está facultado a dar indicaciones por el bien y seguridad del pasajero. El pasajero, por último, debería acondicionar lo que es el equipaje que lleva consigo. Es decir, si el pasajero presenta una valija, esta debe estar acorde a lo indicado en cuestiones de medida y peso, ya que las bodegas o los sectores determinados al transporte de estos elementos tienen una dimensión determinada y se considera en base a la cantidad de pasajeros que viajan. En cuestiones de responsabilidad del transporte por parte del transportista, lo va a desarrollar más adelante mi compañera. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Galarza Florencia y esta es la continuación del video que estamos grabando junto con mis compañeros sobre la responsabilidad civil en el transporte de personas. Yo voy a estar hablando de lo que es la responsabilidad del transportista y los eximentes de dicha responsabilidad. Bueno, como dijeron mis compañeros, el Código Civil y Comercial de la Nación prevé en su articulado el contrato de transporte. Por lo tanto, también prevé las obligaciones de las partes de dicho contrato, el pasajero y el transportista. Mi compañero ya nombró las obligaciones del pasajero y yo voy a hablar un poco de las obligaciones del transportista. Principalmente voy a hablar de la obligación de seguridad. El transportista debe garantizar al pasajero la seguridad de su persona. Si nosotros nos remitimos al artículo anterior, nos dice desde cuándo y establece que debe ser desde el embarque, durante el viaje y en el desembarque. ¿Qué implica entonces este deber de seguridad? Implica el transportar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino. El articulado también prevé, en el artículo 1286, el tipo de responsabilidad que tiene el transportista en caso de que se ocasione un daño al pasajero. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros leemos el artículo 1286, no nos dice qué tipo de responsabilidad tiene el transportista, sino que nos deriva al artículo, o sea, nos remite al artículo 1757,
que está en la parte de los principios generales de la responsabilidad civil. ¿Qué dice este artículo? El artículo es el que establece la teoría del riesgo. Esta teoría es la que implica, es la que tiene como idea que cuando alguien inserta en la sociedad una cosa o realiza una actividad riesgosa que puede ocasionar un daño, debe responder en caso de que dicho daño se produzca. Esta teoría se divide en dos. Se divide en la teoría del riesgo creado y en la teoría del riesgo provecho. La teoría del riesgo creado es la que dice que cuando se inserta la cosa en la sociedad. En cambio, la teoría del riesgo provecho es aquella por la cual se beneficia por la realización de dicha actividad o por la inserción de dicha cosa. Bueno, este artículo sí nos dice qué tipo de responsabilidad tiene el transportista. Dice que tiene un tipo de responsabilidad objetivo y además nos dice que el dueño y el guardián de la cosa responden en forma concurrente ante la producción de un daño. Bueno, entonces, el transportista es responsable por los incumplimientos de sus obligaciones pactadas en el contrato y por los siniestros que afecten al pasajero. Pero el artículo 1293 nos extiende esa responsabilidad hacia el equipaje que lleva dicho pasajero. Entonces, que también responde por la avería o la pérdida de las cosas del pasajero. Bueno, pero tiene excepciones esta responsabilidad, esta extensión de la responsabilidad. ¿Cuáles son estas excepciones? Son que se trate de cosas que tienen un valor extraordinario, pero que el pasajero no lo haya declarado antes de que ocurra el daño. Y el segundo eximente o el segundo eximente de responder por el equipaje del pasajero es en el caso de que se encuentre bajo la vigilancia del pasajero, es decir, que lo tenga a mano, que lo tenga consigo. El transportista está exento de responder en estos casos. Pero esta excepción tiene a su vez otra excepción, la cual establece que en caso de que se pruebe que el transportista tuvo la culpa en la pérdida o en la ocasión del daño al equipaje, más allá de que éste haya estado bajo la vigilancia del pasajero y que sea un eximente, igual debe responder. Bueno, el código establece también una prohibición en cuanto a las cláusulas que limiten la responsabilidad del transportista por la muerte o los daños corporales hacia el pasajero. Esto intenta que la persona que se encuentre en mejores condiciones no ejerza un abuso en la relación contractual con la de menor, con la que hay desigualdad. Hay una desigualdad en este tipo de contratos, entonces se prevé esto para que no haya un abuso. Esto tiene que ver mucho con lo que hablaron mis compañeros sobre lo que es las relaciones de consumo. Bueno, voy a hablar un poco de lo que son los eximentes de la responsabilidad. Como sabemos, para que haya responsabilidad civil tiene que haber un nexo causal entre el hecho ilícito que se cometió y el resultado. Puede ser un hecho ilícito o puede ser un incumplimiento contractual.
cuando hablamos de contrato no hablamos de un contrato firmado entre dos partes, sino el simple hecho de asentar la SUBE en el colectivo y sacar pasaje hasta cierto lugar, eso ya implica un contrato. Cuando dicho nexo causal se interrumpa y el resultado sea consecuencia de una causa ajena, el transportista está exento de responder. ¿Cuándo se da esta causa ajena? Se da por tres motivos: por hecho del damnificado, por caso fortuito o por el hecho de un tercero por el cual no deba responderse. Lo que yo voy a intentar ahora es conceptualizar muy brevemente lo que significan estos eximentes. El hecho del damnificado se da cuando la propia víctima, en este caso el pasajero, es el que despliega una conducta que, de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, es apta para producir, ya sea en forma total o en forma parcial, el resultado dañoso. Un ejemplo, que quizás tiene que ver más con accidentes de circulación, es el peatón que va a cruzar la calle y en vez de cruzar por la senda peatonal, cruza por la mitad de la calle y un auto lo embiste. En este caso hay un hecho del damnificado, porque esta persona tendría que haber cruzado por la senda peatonal. Bueno, el segundo eximente es el caso fortuito. El código nos dice que para que exista caso fortuito debe darse un hecho imprevisible o inevitable. Esto es requerimiento expreso para que exista el caso fortuito. Tiene que haber un hecho imprevisible o inevitable. Si esto no sucede, no estamos ante caso fortuito. Y después tenemos el hecho de un tercero. Este tercero debe ser por alguien que yo no deba responder. Entonces, la responsabilidad recae sobre él y el transportista se exime. El artículo 1757 en 1758 prevé que cuando la cosa fue usada en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o del guardián, no debe responder, pero sí o sí tiene que haber tiene que ser contra la voluntad del dueño o del guardián. Si se cree si se presume que hubo una autorización o un consentimiento, se cae este eximente, porque sí o sí tiene que ser contra la voluntad. El código nos establece expresamente que no son eximentes de la responsabilidad la autorización administrativa y el cumplimiento de las normas de prevención. ¿Qué implica esto? Que el código haya prevenido que no sea un eximente, esto es fundamental. Porque, por ejemplo, la autorización de un auto, de tener un auto, de manejar un auto, es completamente admitida por el ordenamiento jurídico. Pero se vuelve un hecho ilícito cuando el accionar de esto ocasiona un daño a un tercero. O sea, el que yo pueda manejar un auto no es un hecho ilícito y debo responder, pero que ese auto produzca un daño a un tercero ya pasa a ser algo por lo que yo debo responder en base a la teoría del riesgo que hablamos al principio. Acá terminaría los temas que yo tenía que dar. Me gustaría decir muy cortito que el plazo de prescripción para iniciar alguna acción por daños derivados de este contrato, del incumplimiento de este contrato, prescriben a los 3 años según el artículo 2562 del Código Civil. Y con esto yo creo que cerramos lo que sería el video. Le mando un saludo y espero se encuentre bien.